Como les decía, vamos a hablar sobre la tercera parte de la sala situacional, sobre la estructura de los datos y la información, cómo los vamos a presentar y cómo vamos a tabular estos datos. Entonces, la presentación de la información, como les decía, puede ser de dos maneras, puede ser física y virtual. La presentación física, más que todo, va a ser que se va a hacer por medio de cartulinas, carteles, fotografías, dibujos y otros. La manera virtual es la que se va a hacer por medio de programas, por ejemplo, Word, Excel o PowerPoint. Ambas formas de presentación lo que tienen que hacer es presentar un análisis, digamos, que el presentador o los presentadores han realizado que tenemos con el fin de describir y explicar los cambios favorables o desfavorables de cada situación. La presentación de esta información tiene varios, como varias características que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, estos datos deben ser claros, deben ser ordenados, deben ser concisos, tienen que dar una explicación, tienen que describir el problema como tal y además de eso tienen que demostrar, aparte del análisis, digamos, tiene que dar una conclusión de estos datos. Entonces, ¿qué datos vamos a tomar en cuenta? Está la información geográfica o de la población. En otras palabras, este va a comprender una serie de indicadores que están relacionados a las características que conforman a un grupo o población en particular. Esta información va a ser la base del conocimiento para la programación y la generación de indicadores en cada nivel o en cada espacio geográfico. Aquí podemos ver un listado de los tipos, digamos, de indicadores que podemos mencionar, como la población total, la ubicación geográfica, el número de comunidades, la distribución por sexo, los grupos étnicos, la tasa de natalidad, de fecundidad. También vamos a mencionar sobre los datos de condiciones de vida, el conocimiento de estas condiciones de vida, ya sea las condiciones políticas, sociales, económicas, ecológicas, geográficas. Es importante porque aquí vamos a ver cuáles causas y qué efectos, digamos, tienen todas estas de acuerdo a los procesos de salud y enfermedad. Entonces, uno de los que podemos mencionar son el número y nombre de organizaciones comunitarias, tipos de ONG, el tanto por ciento de viviendas de las comunidades, digamos, cómo son, de qué tipo, si son de block, si son de adobe, el número de viviendas que cuentan con agua potable, el nivel de pobreza también de la comunidad. También los factores de riesgo. Bueno, los factores de riesgo vamos a conocerlos de acuerdo, ya sean biológicos, nutricionales, conductuales o culturales, porque estos tienen de acuerdo un valor, digamos, ya sea en pacientes jóvenes o en pacientes adultos. Estos van a ser importantes para la mitigación o la prevención de enfermedades y problemas de salud, como les mencionaba, de acuerdo a al grupo de edades que vamos a estar trabajando. Y entre los indicadores, digamos, que podemos mencionar aquí entre los factores de riesgo, va a ser el número y tipo de contaminación de fuentes de agua, número de bares, el tanto por ciento de viviendas, digamos, que vamos a tener acceso al agua, que tienen, o las comunidades, digamos, del lugar en donde estamos, que cuentan con comadronas, con comisiones de salud, con saneamiento y con deposición también de residuos como la basura, digamos. Los datos de daños a la salud, estos, digamos, junto con el conocimiento de los datos anteriores, van a traernos como consecuencia el conocimiento de los daños esperados. Digamos, qué tanto por ciento de viviendas a nivel de nuestra comunidad cuentan con servicio sanitario. Entonces ahí vamos a ir viendo nosotros qué problemas pueden estar afectando, digamos, a nuestra comunidad o, digamos, con qué servicios cuenta nuestra comunidad
también que, o sea, entonces nos van a dar como una pauta de las complicaciones que tiene cada digamos, ahí sí que cada vivienda o cada familia. Entonces, entre los datos de daños a la salud, podemos tomar como indicadores el número, la morbilidad y la mortalidad, así también como otros datos como la tasa de natalidad, la tasa de fecundidad, de crecimiento vegetativo, de mortalidad infantil, materna, de letalidad. Y ahora, de acuerdo a la presentación de datos y la información, entonces van a haber dos tipos, digamos, o lo vamos a poder presentar todos estos datos que ya les mencioné en dos tipos de, ahí sí que de como gráficas podemos mencionar. Entonces están las gráficas o diagramas o están las tablas. Entre las gráficas podemos encontrar las barras horizontales y verticales. Estas son especialmente útiles porque nos ayudan a acaparar, digamos, o a tener una mejor visualización de los datos cuando son muy grandes. Pero el problema es de que a veces las personas, digamos, que realizan estas tablas no dan como una explicación concisa de los datos que están ahí, o a veces no se hace una buena tabla, entonces no se da a explicar, digamos, o no se da a entender lo que uno quiere como que concluir con estas tablas. Y entonces, ¿qué datos tenemos que tomar en cuenta o qué características vamos a tomar en cuenta para realizar estas tablas o estas gráficas? El tipo a personas que se las vamos a como a presentar, digamos. em, qué tipo de objetivos, o sea, qué es lo que queremos hacer con estas tablas, si queremos ver una relación del efecto y causa, si queremos presentar una gran cantidad de información o cómo queremos ¿cómo les dijera yo? Como observar cómo va el fenómeno, digamos, cómo va cierta enfermedad o cómo va evolucionando. También unas características especiales en las gráficas de barras, digamos, es el tipo de gráficas que vamos a utilizar, o sea, cuáles van los colores y todo, porque con esto también vamos a llamar la atención de a quienes vayan a ser nuestros oyentes, digamos, o a quienes le vamos a presentar estas gráficas. Ahora, se pueden utilizar para diferentes cosas, se pueden utilizar para comparar un indicador, digamos, en varias unidades, también para presentar una dimensión de un indicador según los grupos de edad o otras características, y vamos a poder demostrar, digamos, en estas gráficas la relación de uno o varios indicadores, ya sea agrupados por afinidad o por la unidad de análisis. Ahora, las gráficas circulares, con las gráficas circulares es de uso muy sencillo y nos pueden servir para presentar diferentes proporciones que componen a un grupo. También la podemos utilizar, digamos, o nos ayuda bastante cuando nosotros queremos como analizar varios subgrupos, digamos, de un grupo como tal. Digamos, estudiantes de tal escuela, digamos, cuántos están en primer año, cuántos cursan segundo año, cuántos tercer año. Entonces vamos a tener una mejor idea con estos. Ahora la gráficas lineal de componentes. Esta va a mostrar, digamos, las relaciones entre las partes individuales. Lo mismo que un total o totales de partes. Van a presentar una tendencia, un comportamiento de un indicador con respecto a otro. También puede presentar una situación en particular de acuerdo a diferentes tipos de poblaciones o de indicadores. Ahora vamos a mencionar el histograma. Bueno, en el histograma lo que vamos a hacer, para qué nos puede ayudar el histograma, para representar una tendencia o un comportamiento como indicador en una comunidad en un tiempo determinado. En el servicio de salud, digamos, necesitadas para establecer las tendencias de los
de los corredores, que estos son como que más útiles, representan mejores estos datos. También vamos a utilizarlos para representar la tendencia de un indicador en poblaciones diferentes. Entonces, por ejemplo, que queramos comparar, digamos, en nuestra comunidad, que queramos comparar ¿cómo les dijera yo? Un cantón, digamos, con otro cantón. Entonces, esto nos puede ayudar para llevar como que un control de cuál es, o sea, de cada tipo de indicador, cómo va evolucionando de acuerdo a cada comunidad. También en tiempos definidos, o sea, no solo en diferentes regiones, sino que, digamos, de enero a febrero, digamos, cómo actuó cierta, o cómo, sí, digamos como un resfriado común, cuánta fue su letalidad o cuánta fue su mortalidad, de acuerdo a estos meses y a ir comparando. Y también está el pictograma. Los pictogramas se encargan, digamos, o entran los mapas o los croquis. Estos son más gráficos. Ahí sí que como dice pictogramas, uno más o menos se da la idea de que es más animado, digamos. Y estos tienen la ventaja de que pueden agrupar varios indicadores y estos son, bueno, preferiblemente tienen que ser por afinidad. Y además de esto, nos ayuda a que sea un poco más legible, digamos, o que a las personas a las que les vamos a presentar esto sea un poco más como que entendible. Nos ayuda, digamos, de acuerdo a, digamos que nosotros querramos como especificar en qué cantones de nuestra comunidad como que prevalece alguna enfermedad, podemos utilizar los pictogramas combinando colores, ya sea de acuerdo a cada comunidad. Y solamente eso con las gráficas. Y ahora con las tablas. Bueno, las tablas más que todo es, bueno, una tabla es una disposición de los datos ordenadas, ya puede ser en filas horizontales o columnas, digamos que son las verticales. Estos son ideales para mostrar los números exactos y estos nos ayudan a mostrar datos de 3 a 20 datos y, digamos, son los datos aconsejables, digamos, que podemos manejar con las tablas porque si no tiende a ser un poco más tediosa y con eso, entonces a las personas que les vamos a presentar, digamos, o a la audiencia en general, como que les va a ser un poco aburrido, entonces por eso hay gráficas, digamos, por ejemplo, las gráficas que ya les había mencionado anteriormente, em, porque si no, o sea, es mucho mejor, digamos, que sea más entendible con gráficas a que sea con tablas, porque a veces, como les menciono, tienden a ser muy colapsadas de información, entonces no nos ayudan, digamos, a presentar el problema como tal. Entonces, solo puede ser utilizada las tablas, digamos, para comparar diferentes indicadores en diferentes poblaciones, estratificar las poblaciones con mayor o con menor riesgo y resaltar algunos datos. Entonces, ¿cuáles son las partes básicas de una tabla, digamos? Que tiene que tener, digamos, en nuestro trabajo, tenemos que tener en cuenta qué tablas vamos o qué gráficas vamos a incluir y estas tienen que tener tres como características importantes. Tiene que tener el título, que ahí sí que es una breve descripción de lo que va a contener la gráfica, que puede ser colocado en la parte superior o en la parte inferior. La gráfica como tal, que es la que nos va a servir, digamos, para presentar los datos. Y en la parte inferior, digamos, podemos colocar la fuente, en la fuente de donde se obtuvieron los datos y si, digamos, la gráfica fue construida por nosotros o alguien más nos la dio, digamos, tenemos que especificar bien ahí en nuestro trabajo y para hacer referencia, digamos, de dónde obtuvimos nuestros datos. Y solamente eso. Gracias. Muy bien. Buenas tardes, compañeros. A mí me toca la parte de atención integral del niño o de la niña, del módulo 1 y del módulo 2. Perdón. Estos módulos de atención integral al niño y a la niña nos hacen énfasis en que tenemos que tener escalonado a nuestros niños en diferentes edades. Aquí hacen referencia a niños menores de 10 años, pero entre ellos nos hacen 3 grupos de edades, en menores de 5 años, y hay varios indicadores que nos dicen que van niños de 1 a 2 años y 2 a 5 años, ¿verdad? La siguiente, por favor.
Entonces, antes de evaluar a nuestro niño o niña, tenemos que saber cuáles son los signos de peligro que debemos de estar como para poder evaluar bien al paciente. Entonces, tenemos signos de alarma que son urgentes, ambulatorios y los que tenemos que evaluar cotidianamente en nuestro puesto de salud. Entre los que son de emergencia, pues tenemos que observar si viene irritable o letárgico, si viene convulsionando, si hay que preguntarle a la mamá que si puede mamar o que si ha dejado de tomar líquidos y si vomita todo, que si tiene tos y con ello acompañamiento de dificultad respiratoria, y evaluar los signos de deshidratación como disminución del pliegue que nos desaparece como tal, ausencia de llanto, si hay fiebre y esta persiste como tal, y si el niño pues va a presentar alguna desnutrición como tal. Esas cosas nosotros no las podemos resolver, solo las vamos a estabilizar y referirlas al siguiente nivel de atención. También tenemos los otros signos que son ambulatorios como fiebre mayores del 17.5, tos, anemia, diarrea, problemas de la piel, problemas bucodentales, fallo del crecimiento físico, fallo en el neurodesarrollo y alguna sospecha de violencia que pueda presentar en menor de edad. Y también nos habla sobre los signos que tenemos que evaluar adecuadamente en nuestro puesto de salud, como las vacunaciones, suplementaciones, los micronutrientes, vitaminas, como vitamina A, vitamina D, hierro, pesar, tallar, la circunferencia y cuál es el neurodesarrollo adecuado de nuestro pequeño. La siguiente, por favor. Si usted nota que sigue muy rojito todavía con el clorofenicol, se lo puede cambiar a eritromicina, igual en gotitas. Entonces aquí también nos habla sobre el algoritmo de la reanimación cardiopulmonar y si fuera necesario realizarlo en nuestro puesto de salud. Como sabemos, primero tenemos que pedir ayuda y verificar los signos de la vía aérea, si hay una respiración adecuada o no. Y si no hubiera una respiración adecuada, pues le damos 5 respiraciones de rescate, valoramos los signos vitales del paciente y comenzamos con las compresiones torácicas de 15 compresiones por 2 respiraciones coordinadas con la respiración y continuamos así hasta el primer minuto. Si no responde nuestro paciente, pues valoramos continuar con el RCP y si a pesar de eso nuestro paciente, pues miramos que los signos vitales no se recuperan, pues activamos el sistema de emergencia médica o a los cuerpos de los bomberos voluntarios, ¿verdad? Y lo referimos al siguiente nivel de atención. La siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces aquí nos muestra también un algoritmo de tratamiento de la obstrucción de la vía aérea. Cuando nuestro paciente, entonces aquí la guía nos dice que podemos tener pacientes pediátricos y neonatales, en los cuales nosotros empezamos la reanimación cardiopulmonar y el paciente tiene una tos adecuada o una tos que es no adecuada. Si tuviera una tos que es ineficaz, entonces valoramos continuar con la RCP. Si tenemos una tos eficaz y en un niño que es pediátrico, pues lo alentamos para que pueda seguir tosiendo, ¿verdad? Hay diferentes técnicas en las que podemos hacerlas si es un pediátrico o si es un paciente neonatal. En la siguiente diapositiva vamos a observar más o menos y explicar cómo es eso. Sí, porque le pica. Ya no apareció, pero había una diapositiva donde observábamos que si era un paciente pediátrico también podíamos o impulsarlo con una silla, y si fuera un neonatal, pues darle palmadas a nivel de la espalda para que pueda expulsar si hubiera una obstrucción de la vía aérea. Entonces, ya en el módulo 2 hablamos de las acciones preventivas en el niño o la niña, que aquí ya hablamos mucho más de los indicadores, talla, peso y todo lo demás. La siguiente, por favor. Bueno. Muchas gracias. No tenga pena. Bueno, entonces aquí ya lo clasifica mucho más sobre la edad de nuestro paciente. Aquí hablamos siempre menores de 10 años y ahorita vamos a hablar de los niños menores de 1 año a 5 años, en el cual nosotros tenemos que tener presente a la antropometría de nuestro paciente, peso y talla o longitud. Eso es muy importante porque nosotros aquí verificamos cómo está creciendo el bebé, determinamos cuál es el patrón de crecimiento y si hay alguna anormalidad, pues tratarlo.
si es oportuno, ¿verdad? Entonces, aquí decimos que los niños de un mes a 2 años tienen que venir a pesar y a tallar con frecuencia cada mes. Si es de 2 meses a 3 años, entonces ya vienen cada 3 años, y de 3 a 5 años, ellos ya vienen a pesarse cada 6 meses, con su control constante cuando ya crecen, ya cada 2 años, 4 años, como nos indica la tabla. La siguiente, por favor. Entonces, en el peso es el indicador como más importante que tenemos que ver a nivel de los indicadores que viene en la columna vertical, pero aquí nos dice que hay varias formas de pesar a nuestro paciente. Si es menor de 2 años, pues lo hacemos con la balanza de Salter, en la cual tenemos que buscar una viga que sea como, que tenga buen soporte, lo colgamos con un lazo, verificamos que esté calibrada nuestra balanza, y le pedimos, siempre es correcto indicarle a la mamá que traiga una mudada de ropa para tener un peso ideal del paciente. Entonces pesamos al bebé con la ropa, un brazo delante y un brazo atrás para mantener el equilibrio. Miremos que esté tranquilo y miramos el peso adecuado. Y luego pesamos la ropa y le restamos eso al peso que tenemos para tener un peso correcto. Lo que también a veces nos da como algo importante es de que si el bebé viene con un pañal mojado, también tendríamos que retirárselo para no tener un peso inadecuado. Y si son niños mayores de 2 años, pues ya usamos la pesa que pues ahí separan, y ya verificamos las libras y los kilogramos, y tenemos que ver que esté correctamente calibrado, ¿verdad? La siguiente, por favor. Entonces, la longitud o talla, hablamos de longitud cuando tenemos a un paciente menor de 2 años que pese menor de 85 centímetros. Entonces, lo tenemos ya mayor en los centímetros de longitud. Y si es un niño mayor de 2 años, pues ya lo realizamos en el tallímetro, porque ya los 85 centímetros no nos ocuparían la tablita, entonces tendríamos la necesidad de utilizar el tallímetro. Entonces, eso es de acuerdo al grupo de edad de los niños. Eso si el paciente tiene como el crecimiento adecuado que deberíamos de estar esperando en el paciente. De lo contrario, si es talla baja y a veces tiene mayor de 2 años, incluso todavía usamos la tablita donde medimos a los pacientes. Entonces ahí es como cuando nos vamos dando cuenta más o menos de qué es lo que tenemos que utilizar en cierto grado o grupo de edad. La siguiente, por favor. Entonces aquí ya hablamos de los indicadores y evaluamos el indicador por la edad. Ahí había una gráfica de la clasificación del indicador de los niños menores de 1 año a 5 años. Y aquí hablamos de peso-edad, que es algo bien importante. Entonces, peso-edad, decimos que tenemos una desviación estándar de más 2 a menos 2, es como un peso normal en las gráficas. Aquí los indicadores solo nos dan 2 gráficas, no utilizamos 4 o 2 o incluso 5 como vamos a ver más adelante. Entonces, peso-edad, decimos que si es peso bajo moderado, me puede dar una desviación estándar entre menos 2 y menos 3. Y si es un peso bajo severo, me daría una desviación entre menos 3. La siguiente, por favor. Vamos a ver si se puede ver. Entonces aquí sí, ya miramos que solo utilizamos 2 para la niña y para el niño, y estos menores de 5 años. Y aquí tenemos que ver nuestros indicadores, que es el de peso, que es en la columna vertical, y en la edad, que es en la horizontal. Tenemos que interrogarle y saber bien cuál es la fecha de nacimiento del bebé, porque aquí nos habla de la edad, digamos, del bebé, pero en meses. Entonces tenemos que ir viendo más o menos que el mes y la fecha de la próxima cita sea la adecuada en el mes de la edad, para que el indicador sea lo más correcto y para ver si nuestro indicador aquí queda peso normal, peso bajo, peso severo, ¿verdad? La siguiente, por favor. Entonces, ahora aquí evaluamos lo que es talla para la edad. En talla para la edad hablamos de la longitud
longitud o talla normal, decimos que nos da una desviación estándar entre +2 y -2. Si es un retardo del crecimiento o emanciado, que aunque muchas veces lo mencionan, pues es entre -2 y -3. Y si es un retardo del crecimiento severo, ya hablamos de -3 desviaciones estándares y nos quedaría así en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, no, de plano no se fue, pero aquí también tenemos solo 2 indicadores en nuestras tablas, no solo para la niña y para el niño únicamente. Ahora, cuando hablamos de peso, longitud o talla, aquí sí ya es como lo más importante que tenemos que ver, porque aquí sí ya nos habla de una desnutrición moderada o puede presentar una desnutrición severa. Si al evaluar en nuestra gráfica nos da entre -2 y -3, entonces es una desnutrición moderada de nuestro paciente, y si en la desviación nos da -3, hablamos de que tiene una desnutrición severa. Si son niños mayores de 5 años, pues aquí ya no hablamos tanto de eso, sino hablamos de si empieza con sobrepeso, obesidad, incluso después ya calculamos índice de masa corporal. La siguiente, por favor. Entonces aquí, para peso o talla, perdón, es como las gráficas más importantes, pero aquí entonces nos dan 4 gráficas en las cuales nosotros vamos a ver los grupos de edad. En grupos de edad menores de 2 años y de 3 a 5 años. Entonces, por eso es que aquí sí vamos a ver 4 gráficas que son las más importantes que nosotros tenemos que utilizar, porque la desnutrición es como uno de los factores que más se evalúan y de los que más tenemos que estar al pendiente con nuestro paciente. La siguiente, por favor. Entonces, aquí también tenemos otra como gráfica de que nos habla la OMS, más o menos de cuáles son los tipos de desnutrición según los niveles estándares que tenemos en nuestras gráficas. Hablamos de que si puede presentar una desnutrición aguda es cuando pues está emanciado, una deficiencia de peso para la altura, y hablamos de una desnutrición global cuando hay una insuficiencia o deficiencia del peso para la edad, y cuando hay una desnutrición crónica hablamos que hay un retraso en el crecimiento o de la altura para la edad. Entonces es como ciertos términos que nos da la OMS en este tipo de tablas. Eso no nos dice la guía, pero es como lo más importante que debemos de recordar, ¿verdad? Entonces aquí también tenemos peso para la edad y cuál es el tipo de desnutrición, pero aquí en estos porcentajes Z o desviaciones Z ya nos meten como más específicos, si fuera moderada, severa, aguda, y no como la otra que nos da la guía de evaluación del 2018, que solo es como una evaluación moderada y crónica. Aguda y crónica, perdón. Entonces aquí ya miramos según la desviación, si me quedan -1, -2 y -3, es un poquito más específica que la que nos da la guía que estamos utilizando. La siguiente, por favor. En otra parte de este módulo también nos habla que tenemos que evaluar la alimentación en niños menores de 1 año y cuál es la suplementación que tenemos que dar a estos niños. Entonces aquí nos habla de la importancia de la vitamina A y cuál es como la edad, la dosis y la frecuencia de entrega a la cual nosotros los tenemos que dar. Pero esta es como la suplementación que damos en niños menores de 1 a 2 años. Y las vitaminas y los minerales las tenemos que dar de 1 a menores de 5 años. Estas se los damos en sobrecitos diarios por 2 meses o 60 días. Y lo vamos a citar cada 6 meses para un monitoreo y consumo de los micronutrientes o de estas vitaminas y suplementos ya vienen en esas chispitas famosas que les decimos, ¿verdad? En la siguiente. También tenemos la suplementación con hierro para los niños de 5 a 10 años. Pues aquí nos mencionan que la suplementación con hierro es como lo más importante que tenemos que tener en cuenta, ya que con eso también vamos a disminuir que tengan los signos ambulatorios como anemia, deficiencia del crecimiento y todos los signos clínicos que nosotros tenemos que evaluar antes de que lleguen a la consulta y vengan con algún signo de peligro, ¿verdad? Entonces aquí el hierro damos una tabletita
de 300 miligramos o de sulfato ferroso o 60 miligramos de hierro elemental cada 8 días por vía oral. Y la frecuencia de entrega es que nosotros le tenemos que entregar sus 12 tabletitas cada 3 meses y lo vamos a citar para monitorizar. Es así como damos el hierro, así como lo tendríamos que dar en nuestro puesto de salud. La siguiente diapositiva, por favor. También nos habla de la desparasitación y aquí pues el tratamiento es sobre todo para evitar el parasitismo en los niños y eso lo repetimos cada 6 meses, dependiendo del grupo de edad, lo damos en tabletas o en jarabe. Comúnmente lo damos en jarabe, si es menores de 2 años ya nos indican cuántos ml tenemos que dar, o también las tabletas, pero generalmente lo que se entrega son las desparasitantes pequeños en botecito. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí miramos cómo es el esquema. Si es menor de 1 año a 2 años, le damos, la dosis es de 200 miligramos, ya sea masticable o jarabe y cada 6 meses, ¿verdad? Si es de 2 a 6 años, ya le damos 400 miligramos en tabletas o jarabe. Entonces aquí es cuando le decimos, incluso si viene en jarabe, le decimos al que trae como 4 ml más o menos, que se tome solo la mitad del botecito, los 2 ml, y si es mayor de 2 años, pues ya que se tome el botecito completo, ¿verdad? La siguiente diapositiva. La suplementación con hierro que habíamos hablado, la siguiente, por favor. Entonces, hacen énfasis en el neurodesarrollo infantil y nos hablan de que para que ocurra el neurodesarrollo, pues hay varios factores de riesgo que tenemos que evitar. Por ejemplo, si el bebé fue prematuro, si tuvo alguna hospitalización previa, si tuvo una hipoxia, si tuvo algún tipo de carnitus, eso si hablamos de, si fuera fisiopatológico, biológico, si hablamos de genético, pues algún síndrome de Down, desórdenes médicos, y si fuera algo socioambiental, pues cuál es la falta de afecto que tiene el niño hacia la madre, si no tiene un encargado como tal, si las condiciones de vida no son adecuadas, el crecimiento o la creatividad tampoco es la adecuada. La siguiente, por favor. Entonces, esto es como también lo más importante que tenemos que tener en cuenta, lo de las inmunizaciones, la vacunación y cuál es el tipo de administración. Tenemos varios esquemas que nos muestran, pero lo vamos a resumir en estas 2 tablitas que nos hablan del sarampión, que esta le tenemos que dar de 12 meses y 18 meses. Nos hablan de las dosis específicas, pero lo que tenemos que observar es que tenemos que insistir con la vacunación y administrarla cada 12 meses, y la segunda sería a los 18 meses, la de neumococo, pues tenemos el primer y segundo refuerzo, pero la primera es a los 12 meses, perdón, y luego aseguramos que el refuerzo sea único a la edad recomendada después de los 12 meses. La siguiente. De aquí, en la siguiente diapositiva, ya miramos los refuerzos de la primera y de la segunda de la DPT, que tenemos, esto es en edades de 1 a 6 meses o 18 meses y de 4 a 6 años. Entonces esta por eso tiene refuerzo 1 y 2, y de la influenza estacional, que esta se tendría que dar de 1 a 2 años o de 2 a 3 años. Por lo general tenemos que revisar si existe en nuestro puesto de salud, tenemos que administrarlo, no importando el grupo de edad, y para disminuir ciertos tipos de síntomas y de la influencia, ¿verdad? La siguiente diapositiva. Y lo otro importante que nos hacen de referencia es la salud bucodental. Tenemos que revisar que no haya algún tipo de masas, sangrado, absceso, supuraciones o algo más, y nos dan una tablita para que nosotros evaluemos, digamos, en qué momento cambian los dientes. Entonces aquí tenemos una tabla donde nos habla de los dientes superiores e inferiores. Si fueran los dientes centrales o laterales, el cambio de dientes sería entre los 6 a 8 años de edad, y si fueran los de los caninos, los molares, entre los 10 y 11 años de edad, que son por los generales los que más
provocan cierto tipo de caries. Y eso sería todo, compañeros, resumiendo todo el primer módulo de atención integral al niño. Espero que me hayan entendido. Bueno, buenas tardes, chicos. Nuevamente les repito, ¿verdad? Creo que ya les dije varias veces que enciendan su cámara, por favor la centren, unos comiendo para otro lado, está bien si no tienen tiempo de comer, pero traten de poner atención, otros durmiendo o